Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos y descubrimos la trayectoria de los personajes de la vida pública del Estado y del país para descubrir su brújula política. Y en esta ocasión me acompaña Rosana Díaz, bienvenida. Muchas gracias Emanuel. Un gusto de estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, pues el gusto es de nosotros poder haber coincidido en agenda, porque había sido muy apretado, había habido muchos temas en el tema público, mucha lucha, ¿no? Y demás. Pero bueno, Rosana Díaz estuvo durante mucho tiempo en la vida pública a través de los medios de comunicación. Es oriunda de Ciudad Juárez y actualmente es diputada local por el Congreso de Chihuahua, por el Distrito Cuarto. Y pues bueno, para poder llegar a este punto necesitamos conocer su historia y saber cuáles son sus causas y su lucha. Y es por ello que quiero preguntarte, ¿cómo empezaste en la política y en la vida pública? Fíjate que de entrada, desde muy chica, mi anhelo era salir en la tele. Quiero salir en la tele. Ese era siempre, ¿qué vas a hacer de grande? Quiero salir en la tele. Y yo jugaba, que daba noticias, a que hacía entrevistas, yo me grababa en esas grabadoras, no te quiero decir, por allá de los años 70, y me grababa, entrevistaba, y después, ya cuando mis papás me decían, pero aquí no hay canal local, después, cuando ya yo tengo 19 años, ingreso a la universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, allá en Juárez, y entro a estudiar comunicación. A los 3 años que yo estoy en la facultad, llega Televisa Juárez y va a la facultad a ver quién quiere trabajar. Entonces, pues yo fui de las que levantó la mano, hicieron pruebas a muchas mujeres. Entro a Televisa cuando yo tenía 21 años, en el 91, y empiezo a trabajar ahí durante 30 años. Claro que durante esos 30 años yo gestionaba, porque la gente te habla y te dice, oiga, fíjese que mi lámpara, el bache, la basura, esta colonia, entonces siempre teníamos llamadas. Ese era mi segmento favorito. Y yo lo que más me gusta platicar es que cuando tú dices algo de niño, y ese es el mensaje que estoy llevando a los niños ahorita, que les estamos repartiendo útiles, cuando tú dices algo de niño y lo aseguras y crees en ese proyecto, lo logras, porque no había un canal de Televisa en Juárez y yo decía, yo voy a trabajar, yo voy a salir en la tele, yo voy a trabajar en Televisa, y de verdad ocurre, no sé hasta dónde, ya ves que dicen la fe mueve montañas, pero de verdad ocurren las cosas. Y empecé yo en Televisa y cuando yo jugaba de niña, yo jugaba a abrir papelitos de llamadas, okay, y que se oyera en el micrófono de la grabadora y que se oyera cuando yo abrí un papelito y nos está pidiendo la señora Juanita Pérez que le mandemos un saludo a sus hijos, y eran puros saludos lo que yo decía en papeles. En el noticiero yo decía puras gestiones. Oiga, pues la señora dice que la calle fulana de tal, no pasa la basura, que la lámpara, que el bache. Entonces eso a mí me encantaba, gestionar, y que la gente después hablara, ¿sabe qué? Gracias. En cuanto les hablé a ustedes, vinieron. Entonces eso es lo que más me llenaba de salir en la televisión. Dicen que la tele es el espejo más caro, pero a mí lo que más me llenaba era hacer ese enlace porque yo no iba y le tapaba el bache, yo le hablaba a la gente de servicios públicos, del municipio, del estado. Entonces conectaba esa persona que necesitaba con la persona que podía suplir el servicio. O me hablaban y me pedían, oiga, necesito una silla de ruedas, necesito un andador, necesito un doctor para esto. Entonces yo nada más era conectar, ser ese enlace. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Pero ¿cómo es que llego al Congreso? Ya iba a cumplir 30 años en la televisión. Cada año yo decía, este año tengo que renunciar antes de que me corran, porque hay que darle espacio a los talentos jóvenes. Quiero hacer una pregunta y una pausa ahí. Sí. Antes en ese momento que era como el enlace de gestión en televisión para todos los ciudadanos, porque de cierta manera utilizaban esa ventana de oportunidad para poder hacer escuchar su voz. Sí. No hubo como de cierta manera roces con las presidencias municipales, con los alcaldes, que de pronto les mandaban mucha chamba. ¿O sí existía un vínculo que unía esa parte de la ciudadanía con la presidencia municipal a través de un programa en televisión? Fíjate que yo nunca le hablaba a la máxima autoridad. Okay. Yo le hablaba a los de tierra, a los que andaban en campo. Oye, échame la mano, mira, aquí está hablando una señora que necesita esto, mándamelo. Entonces yo a veces ya les decía así abiertamente en la tele, mire, vaya con esta persona a la Junta de Aguas. Y no era ni el director ni el presidente, o sea, eran
de los que trabajan más, pues de los de en medio. Sí, la operatividad, sí, ¿no? ándale, los jefes operativos, esos son los que te solucionan todo. Y a ellos les hablaba. Y no, nunca le hablé a un alcalde o a, no, ni un presidente, ni al gobernador tampoco. Okay. ¿Y la dinámica del programa era justo gestión o era como... Era un noticiero. Era un noticiero y ahí había una cápsula de gestión. Un espacio para llamadas. Okay. Entonces ahí la gente aprovechaba para pedirte cosas. Oiga, pues, y te hablaban y te pedían, igual te hablaban y te pedían, oiga, fíjese que tengo esta enfermedad y necesito un tratamiento y necesito dinero y necesito, y entonces a veces salíamos a botear a los cruceros, vamos a apoyar a la señora. Y lo que hacíamos era convocar a la gente. Finalmente, la gente ayuda a la gente. Así, no era que yo fui, digo, lo único que recuerdo haber hecho es que algunas de mis prendas las rifé, las vendí, las rematé para con ese dinero pasárselo a la persona que lo necesitaba. En ese momento pues existen muchos sueños, hay mucha juventud, pero también hay un golpe de realidad en donde se da uno cuenta de que muchas veces el entorno en el que uno se desarrolla pues es completamente ajeno al que se desarrollan muchas personas que probablemente necesitaban esas gestiones. ¿Te diste cuenta? ¿Fue como una reflexión interna de poder entender ciertas necesidades de la ciudadanía? Fíjate que yo creo que he tratado de ser empática. Desde muy joven, desde adolescente, yo iba y llevaba y convocaba a mis amigas, a mis vecinas, a que formáramos un coro, a que fuéramos a darle de comer a las personas que estaban en el CRAEMAC, que eran personas con dificultad mental, porque no quiero decir la palabra como le decían antes, que era muy despectivo. Y todo eso era de nosotros, o sea, de jóvenes que en lugar de andar en la fiesta, decíamos, vamos a llevarle de comer. Y teníamos una rutina de ir y compartir con ellos. Y siempre fue tratar de ayudar, en todos los círculos y en todas mis edades que recuerdo. Siempre fue tratar de ayudar. Y en la tele me sentía, ese era lo mejor para mí, porque es un privilegio poder ayudar. Y luego también estuve en radio, en Mega Radio, y ahí estuve también participando en campañas. En tele teníamos la campaña de que Juárez no tenga frío, en el radio teníamos la campaña también de ayudar, juntar víveres. En tele tuvimos muchas campañas de colecta de víveres para desastres naturales, para los que ocurrieron en Parral, para los que ocurrieron en Veracruz, y mandamos varios. Y a mí eso era de lo que más me gustaba hacer, que pudiéramos reunir esfuerzos. Y yo les hablaba a los políticos, a ver, que vengan los diputados y que nos donen una parte de su sueldo y que traigan víveres, chamarras, aguas. Siempre les pedí. Y creo que fue gestión, porque eso es lo que haces, gestionas, porque tú te das cuenta de la realidad. Claro que no en todo puedes ayudar, porque pues hay muchos problemas, pero yo ayudaba hasta donde podía, pero sobre todo a enlazar el que tiene con el que necesita. ¿Hay alguna gestión particularmente que haya sentido un alivio en el corazón, un apapacho de que la gente se siente agradecido? Porque bueno, si bien las luminarias son necesarias en muchas colonias, pues hay gestiones que van un poquito más allá, ¿no? Contra un saludo así, que se haya quedado como marcada para que desarrollara en ese momento una sensibilidad con la ciudadanía. Fíjate que también tuve un segmento que era de darle recetas a las personas de salud natural. Era dentro del noticiero, pero ya después de que acabábamos de dar todas las noticias, lo que daba era consejos que yo consultaba con una persona que se dedica a la herbolaria. Oye, pues ¿qué es bueno para esto? ¿Y qué es bueno? Entonces yo daba esas recetas. Entonces hay mucha gente que me decía, oiga, me tenía comiendo alpiste porque dije un día que comiendo alpiste bajabas de peso. Y en fin, pero una de las gestiones que me impactó mucho es que bueno, esto no fue gestión, esto fue un consejo que yo di. Y eran consejos que la gente, unos me daban y otros me pedían, entonces yo nada más pasaba, ¿verdad? Por ejemplo, eso del alpiste. Alguien lo pidió, yo lo pedí al público, me lo mandaron y yo lo expuse. Entonces todo el mundo estaba muy contento. Pero esta fue una señora que me aseguró haberse curado del cáncer con una receta que no es mía, es de unos frailes, y yo la compartí. Entonces ella cada vez, o sea, fue al canal, cada vez que me veía en la calle me decía que ella se sentía muy feliz, pero yo siempre digo,
la fe mueve montañas. Así Porque yo puedo decir una cosa, hay gente que sí le funciona y hay gente que no le funciona. Y eso fue un tiempo, yo creo que fue como un año. Pero la verdad es que fue así como otra faceta, porque también somos muy dados a querer creer que sí se puede. Entonces, cuando queremos creer en algo que sí podemos lograr, aceptamos los consejos, porque pues yo no soy herbolaria, pero yo lo consultaba directamente con una herbolaria que conozco y que trabajaba también para el canal. En ese momento sentía que al hacer todo este tipo de cosas se había cumplido su sueño de niña. Sí, y fíjate que, te digo que cada año decía, ya cuando cumplí 25 años trabajando, ya me tengo que salir dignamente antes de que me corran, porque yo veía que muchas conductoras hoy han llegado hasta el suicidio cuando las corren después de trabajar tantos años en la televisión. Y tenemos el claro ejemplo de una conductora de Univisión de apellido Schmidt, Edna Schmidt, que se suicidó y trabajó mucho tiempo. Entonces yo decía, no, yo tengo que salirme antes de que me digan las gracias y voy a sentir muy feo, porque ya tenía más de la mitad de mi vida trabajando ahí. Entonces cada año pasaba y yo decía, no, este año sí. Llegaba enero, bueno, este año, ahora sí. Y total de que en el 2020, a finales del 2020, primero en el 2018, me invitaron a conducir los eventos masivos de Morena. Yo jamás había participado porque se me hacía algo no ético el estar en eventos políticos. Y en el 2018 me invitan a participar de conductora. Lo hice, me contrataron, me pagaron y hasta luego. Cuando conduje me dijeron, te vamos a invitar de diputada. No, les dije, no me interesa la política, no. Para esto debo decirte que cuando yo tenía como 25 años en la tele, que empecé a decir, ya tengo que salirme, me dijeron, pero vas a salir y luego ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en 10 años? Yo decía, me veo hablando con mucha gente. A lo mejor voy a dar conferencias, pero yo me veo hablando con mucha gente. Cuando pasan ya, que me hablan, el 2018 fui conductora de los eventos de Morena, pero en el 2020 me hablan y me dicen que si les permito inscribirme en las encuestas. ¿Me ibas a preguntar algo? Es que No. Yo me agarro y no freno. No, quería preguntar, en el 2018 Andrés Manuel abrió su campaña en Ciudad Juárez, en su campaña presidencial. Es correcto. Ese evento le tocó conducirlo. No. No, yo empiezo a conducir, yo conduje justo los eventos de los diputados, de los que eran los candidatos a diputados, el cierre de la campaña de González Moquen, quien es entonces el candidato a alcalde de Juárez por Morena. Y ahí es donde conozco a varios actores de la vida política de Morena. En el 2019 yo estoy en Televisa y yo me paro ahí en el aeropuerto a entrevistar al presidente López Obrador, que todos decían, oye, es que va a estar en el pueblito mexicano. Y yo les dije, pero yo lo voy a entrevistar. No, es que no de entrevistas. No, pero yo lo voy a entrevistar. No dije nada, agarré mi camarógrafo y le dije, vámonos al aeropuerto. Fuimos al aeropuerto y estuvimos esperando que llegara, y en cuanto le iba subiendo las escaleras, me atravesé con el micrófono y me consiguió la entrevista muy bien, me grabaron. Dijeron, la única que lo entrevistó en Juárez, porque no daba entrevistas. Era ya cuando estaba de presidente. Así es. Yo ahí no, ni por aquí me imaginaba lo que el destino me tenía preparado, porque la verdad es que así fue. Y llega el 2020, me invitan y yo les digo, no cuenten conmigo, yo no quiero, no me interesa, de veras. Yo les ayudo en otra cosa, yo les puedo ayudar en desarrollo social, yo les puedo en comunicación. Pues insistieron, hasta que me dijeron, porque yo les dije, oye, es que yo no soy abogada. No, yo no me sé la Constitución, ni siquiera. Yo puedo apoyarles en otra cosa, pero de verdad no. Me dijeron, ahí hay abogados. Ahí en el Congreso hay abogados, lo que necesitamos, no, dice, un requisito para ser abogado, para ser diputado no es ser abogado, es que te conozca la gente, que la gente te ubica, porque tú vas a ser el gestor de la gente. Uh-huh. Y después me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer si ya tienes 30 años en la tele? ¿Qué vas a hacer? No, pues, no sé todavía, pero
todavía no me salgo de la tele, voy a seguir aquí en la tele. Ya no tardan en sacarte, ya tienes 30 años, mejor aprovecha todo lo que sabes, toda la problemática que sabes del Estado, para que hagas algo. Porque eso sí es lo que vas a necesitar, conocer los problemas del Estado. Y yo el noticiero que conduje 20 años era un noticiero estatal. Esta voz así encantadora de sirenas era un grupo de Morena, una Sí, persona particularmente, o cómo eran esas reuniones, llamadas, cómo fue ese proceso. Eran llamadas y siempre fueron diferentes actores políticos. Y dije, bueno, dije, está bien. Todavía apenas era para que me metieran a las encuestas. En el 2018... Perdón, ¿había habido invitaciones durante esos 30 años de algún otro partido político? Sí, Adriana Terrazas me invitó. Okay. En ese entonces estaba en el PRI para ser su suplente como candidata a la presidencia en Juárez, presidenta municipal. En el 2018. 2018. Ahí en ese mismo año, Cruz Pérez Cuellar, actual alcalde, me invitó a ser diputada por el 4º distrito. Okay. Pero él estaba en Movimiento Ciudadano. Okay. Iba en alianza, iba en alianza con Morena. Y esos fueron los únicos dos. Después de ahí, ya hasta el 2020, finales del 2020, es que ya me empiezan a decir, y fueron así muchas llamadas, no te quiero decir cuántas, pero muchas, y yo, no, de verdad, no. Ahí Cruz me invita a ser síndica, no, les dije, no quiero, pero no me soltaron, hasta que dije, bueno, está bien, méteme a las encuestas. Ya, yo, dije, pues voy, si realmente es para mí, tú sabes que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Entonces yo dije, dije, pero ¿saben qué? No tengo dinero. Yo me acababa de separar, estaba viviendo así un trance, y también por eso dije, yo me tengo que salir porque mi ex marido estaba ahí en el canal. Entonces yo dije, yo ya tengo que irme. Entonces dije, dije, es total. Y empiezo la campaña y empiezo a vivir una cosa que jamás había vivido. El estar ahí. Cuando estuve en la tele y que salía a trabajar en la calle, me tocaba mucho estar en la casa de los vecinos y saludarlos, y eso a mí me gustaba mucho. Pues nunca había hecho una campaña, entonces la campaña me gustó mucho. El trabajo que he hecho desde septiembre del 2021 ha sido fascinante. De la encuesta, cuando parte de la etapa de la línea del tiempo, me llama la atención porque nunca le interesó participar activamente como en la política. Sin embargo, estaba metida en política como a lo mejor ni siquiera lo he mencionado, ¿no? Porque normalmente pues hay diputados que se dedican a la gestión, incluso regidores. Es parte importante de la vida pública de la política. ¿Cómo fue cuando le dijeron, oye, sí quedaste en la encuesta? Porque el proceso de Morena es por encuesta, el que tiene más positivos, menos negativos, queda como candidato. ¿Cómo fue cuál fue esa reacción que las reflexiones, del miedo de saber qué va a pasar? Dije, Dios mío, yo seguía trabajando en la tele. Entonces me empecé a vestir de guinda. Y no le dije a nadie. Seguramente eso haría un político. Sí, y no le dije a nadie. Entonces mis compañeros de staff, que ya tenía muchos años trabajando con ellos, empezaron a fijarse y luego dijeron, Rosana ya trae algo entre manos, ya trae algo porque está viniendo de guinda y ya es chaira, y bueno, empezaron a decir, pero yo no decía, no le dije nada ni a mis papás. Dije, voy a hacer hasta que me den mi documento oficial de que soy la candidata, voy a decir. Y no fue público, o sea, le informaron a usted ya quedó en las encuestas, y nadie supo. Y nadie supo. Okay. Nadie supo. Entonces, pues claro que cuando me dijeron el jueves, no sé, en marzo creo, este jueves de marzo te vamos a dar la hoja y la cita es en la asamblea electoral y ahí te la van a entregar. Entonces yo le dije al director de Televisa, el jueves necesito hablar con usted a las 5 de la tarde. Ya dije, cuando me den mi hoja voy a ir y le voy a decir, aquí está, mire, quiero una licencia, bla, bla, bla. Pero en la mañana de ese jueves bendito, yo terminé el noticiero y salgo del noticiero y me empiezan a hablar, oye, felicidades, eres la candidata. Y yo, ¿cómo supiste? No, pues ya están diciendo en los medios. Entonces le hablo al director de Televisa, y yo ya me había ido. Le hablo, le digo, ¿sabe qué? Tenemos que adelantar la cita. Sí, mijo, ya me di cuenta. Ya llegué con él y ya le dije, oiga, pues vengo a solicitarle una licencia porque pues quiero participar en un puesto de elección popular y
Pues entonces puso el grito en el cielo porque me dijo, ¿por qué no me pidió permiso? Dije, porque no estaba garantizado mi participación. Usted sabe que del plato a la boca se cae la sopa. Claro. Dije, y yo quería decirle hasta que me dieran mi hoja. Porque hay gente que ya estando ahí, no le dan su hoja. Le dije, entonces, para mí yo todavía no era, es más, todavía no me la dan. Me la dan hoy en la tarde. Y yo quería decirle a usted hasta que ya tuviera mi hoja. Y ya, me salí bien. No fue difícil porque yo decía, ay, para mí el duelo de dejar Televisa después de 30 años de tu vida en un lugar fue de enero, yo creo, a marzo. Eso, yo ahí todos los días que entraba al estudio, entraba y lo veía y yo decía, ay, este estudio me ha visto llorar, me ha visto caerme, ha sido testigo de mis 30 últimos años. Así es. Entonces, para mí era muy difícil, entonces yo lo viví en silencio, me despedí de todo, porque yo digo, este edificio fue el que me vio nacer y crecer como una comunicadora. Y la verdad es que sí, yo pensé que iba a ser muy difícil, pero en esos días estuve despidiéndome. Le dije gracias, porque es lo único que puedo decir. La verdad es que ahí crecí, desarrollé, entré siendo una muchacha de 21 años y ya estaba saliendo yo de 50 y tantos, entonces muy contenta y muy agradecida, y ahora muy contenta y muy agradecida con el papel que la gente me ha encomendado. ¿Cómo fue la campaña política? Fíjate que fue muy sorpresiva. Bueno, para mí fue un regalo, fue un privilegio porque tuve la oportunidad, porque no te he dicho que cuando le digo al director, bueno, pues muchas gracias, de verdad un gusto haber trabajado con ustedes, ya nada más voy a venir mañana para despedirme del público. No, me dijo, ya no puede venir. ¿Por qué? Porque ella es candidata y ya no puede. Entonces eso me rompió el corazón porque no me pude despedir de la gente. Claro. Porque yo tenía un trato con la gente como familiar. O sea, yo entraba a su casa todos los días, imagínate. Claro. 30 años. Y 30 años. Y había muchas familias que decían, es que tú eres la que nos despierta y nos pone alegres y nos anima. Y esa era, yo sentía así como mi misión. Entonces el ya no estar ahí, el no decirles, con permiso, ya me voy, se me hacía una falta de respeto. Sí. Entonces no pude despedirme en la tele, pero lo hice físicamente. Entonces cuando andaba tocando casas y que me veían, ay, ¿por qué ya no está? Y ya me voy, me estoy despidiendo, ahora voy para acá. No, fue de verdad un regalo el que pudiera despedirme personalmente de la gente y saludarlos. ¿Cómo fue vivir esa campaña sin haber tenido una experiencia siquiera en campaña de... Y sin recursos. Haber estado... sin haber estado involucrado como de cierta manera ya dentro de la parte operativa de la política, y de repente que le digan, bueno, pues ya es la candidata a hacer campaña y sin saber necesariamente qué se tiene que hacer, cómo conformar un equipo. ¿Cómo fue esa etapa? Para empezar, yo no tengo ningún amigo cercano, ni familia que fuera de Morena. Todos eran azules, todos. Okay. Porque no te he comentado que yo por allá del 86 tomé puentes junto con los del PAN. En el verano caliente. En el verano caliente, cuando Francisco Barrios iba, esa no. Entonces yo iba con mis papás, tomábamos puentes, tomábamos estaciones de radio, y lo mismo que gritábamos en ese entonces contra el PRI, ahora lo gritamos contra el PAN. Yo no sé en qué momento se cambiaron los papeles. Yo dije, ¿por qué el PAN está haciendo lo mismo que criticó el PRI? Porque ahora nosotros, eso es lo que le gritamos al PAN. Lo mismo que yo grité y reclamé en ese entonces, es lo que ahora gritamos a los del PAN. Pero ya me perdí otra vez, porque me fui hasta el ¿Cómo 86. Fue armar campaña? Sí, ¿no? ¿Cómo fui? Entonces cuando me dicen, va a empezar la campaña tal día, ¿quién te va a coordinar la campaña? Yo. Le dije, en primer lugar, no tengo nadie que ande conmigo tocando puertas. Entonces, cuando yo puse en mis redes que iba a empezar, la gente empezó a mandarme mensajes a las redes, pero de mi familia y amigos no traía nadie. Entonces le presenté varias opciones para que me coordinaran la campaña al partido,
ya ellos por fin decidieron una persona y esa persona me llevó gente y ya me llevó gente, entonces yo brigadeaba porque yo no tenía idea ni qué ibas a decir, ¿verdad? Yo les decía, no, ustedes pónganse enfrente porque yo quiero oírlos qué van a decir. Ya se ponían enfrente, tocaban la puerta, hola, ¿cómo está aquí la zona? Entonces ya rápido aprendí qué decían, entonces ya empecé yo también a tocar y a escuchar, porque de eso se trata. No es de echarte un rollo mareador como lo hacían antes los políticos. Ahora la diferencia es que nosotros vamos a escuchar. ¿Qué necesitas? Entonces ya nada más con el hecho de que tengan ellos la oportunidad de hablar y que tú los escuches, se sienten más que felices. Nadie los escucha. Porque nada más llegan y le dicen, no se apure, mire, nosotros vamos y bla, 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 bla. Yo no hice eso. Y también debo decirte que cuando yo era conductora del noticiero, yo siempre critiqué la actuación de los diputados. Sí, diputados, ¿por qué no cambian la ley y modifican los materiales de construcción? ¿Por qué tenemos que vivir en casas que son calientes en verano y son un congelador en invierno? ¿Por qué no hemos hecho cambio? ¿Por qué tenemos que estar sujetos a lo que dice el centro del país? Claro. Ya la propuse esa. Y así tuve varias. Sí, aparte ya existía como una lista negra de cosas que se habían visto durante años que probablemente podían convertirse en propuestas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, oigan, ¿por qué no permiten que todos los vehículos fronterizos circulen en libertad en todo el estado? Aumentaríamos el turismo, promoveríamos que la gente conociera sus raíces, su estado. Hay gente que no conoce ni la capital, no conoce Paquimé, no conocen. Entonces, muchas cosas yo promovía desde mi trinchera, que era el estudio de televisión. Hoy ya lo hago desde la tribuna. Claro. Y fue muy bonito cuando he presentado estas. Y también, fíjate, me gusta mucho explicarle esto ahora a los niños, porque mi primera exposición en la primaria fue sobre la contaminación y el medio ambiente. Y ya sabes, es así como en la película de Forrest Gump, que cuando el niño se suelta de todos los fierros y sale corriendo. Sí, claro. Yo era penosa, pero en ese grado, en primaria, esa exposición fue como haber soltado la pena, el miedo, porque me daba miedo hasta levantar la mano, porque ya sabes que levantas la mano y se burlan de ti los compañeros. Claro. Me tocó todo eso. Pero ese día que expuse medio ambiente, contaminación y medio ambiente, fui el ejemplo de que dio la maestra. Así deben hacerle como Rosana, que no traía ninguna hojita para leer, lo explicó y lo dijo todo sin grabárselo de memoria, porque a veces que todos decían algo y lo volteaban a ver la hojita o leían la cartulina y yo lo expliqué y lo dije. Entonces para mí eso fue entonces ya primaria, secundaria, prepa, mi tema fue la contaminación y el medio ambiente. ¿Y sabes cuál es la comisión que presido por azares del destino? Porque no la pedí. Medio ambiente. Medio ambiente. Claro. Como regresando a la campaña, ¿cómo fue ese día, el fin de semana de las elecciones? De repente, con todos los políticos que hemos platicado, todos dicen, casi todos han vivido elecciones por tierra. Y nos dicen, bueno, es que la campaña es una, pero el domingo electoral es completamente diferente. Y cuando no lo han vivido, pues peor, es diferente, ¿no? Así Entonces, es un estrés. ¿cómo fue levantarse o cómo fue dormirse ese sábado por la noche, despertar ese domingo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Fíjate que muy emocionante. Tengo una amiga que hacía estudios de política. Okay. Y me decía, esa noche no vas a dormir. Y yo, no. Le dije, no, sí, debo de dormir. No, sí voy a dormir. Porque, ¿sabes qué? La gente ya votó. La gente ya decidió. Y duerma o no, no voy a cambiar el resultado. Dije, mañana me voy a despertar muy contenta, haya ganado o no. Porque eso les decía yo a mis hijas. Igual y no voy a ganar, ¿eh? Igual y esto fue algo que Dios puso en mi camino como una salida digna de la tele, para que no me vaya a doler mi corazón, y así es como me va a sacar de la tele, dije, y yo lo entiendo. Pero todo ese día, todo el día fue estar guardadita, fui, voté y me guardé. Pues no puedes andar en la calle, me guardé, estuve pendiente de que estuvieran llevando, para esto, yo no tenía ni un peso, porque estaba
recién separada, entonces no tenía nada. Entonces empecé a pedirles, yo vendía publicidad también en la tele, y empecé a pedirles a los que fueron mis clientes que me apoyaran dándoles comida a la gente, a los brigadistas, porque yo no tenía para pagarles. Entonces yo les decía, pues yo les puedo dar aquí comida. Entonces yo les hablaba a mis clientes que son empresarios en Juárez y les decía, apóyame con comida para 50 personas, y así fue como salí de la campaña, que gracias a Dios que era una campaña muy corta porque pues yo no tenía recurso, y ese día estuve guardadita nada más haciendo llamadas para que me apoyaran con las comidas, y ya en la noche que ya me fui a descansar dije, ya la gente ya votó, ya está decidido, ya nada más al rato que sepamos el resultado. Había como ya estas encuestas del PREP que daban alguna victoria, estaba cerrado, o no viste nada hasta que dijeron. No, sí vi que íbamos adelante, pero mi más cercano contrincante iba muy cerca en los números, entonces dije, bueno, pues igual y en la noche que yo me duerma me rebasa, porque caballo que alcanza gana. Claro. Entonces me dormí muy tranquila, y al día siguiente la primera llamada que recibí es la del director de Televisa. Me dijo, muchas felicidades, usted es la diputada del 4. ¿De veras? Yo no había visto los resultados, yo estaba abriendo apenas los ojos, eran las 6 de la mañana, y mi compañero también, Héctor González de la tele, también me felicitó, también muy temprano, y ya, a partir de ahí fue trabajar. Eso fue junio del 2021, y luego regresé el siguiente fin de semana, como el 15, a agradecerle a la gente en las colonias, y lo puse mi primer gestión con el alcalde, en ese entonces era Armando Cavada, para que nos regalara despensas para llevarle a la gente en agradecimiento, y la verdad es que gocé la campaña, porque para mí fue haberme despedido personalmente de toda la gente que me siguió durante tantos años, y que ahora me dieran el beneficio de la duda, que eso siempre decía yo, vamos a darle el beneficio de la duda a ese político, a ver cómo hace su trabajo, y a decirles, denme el beneficio de la duda, ahora que entro a este campo que no conozco. Claro, hubo miedo, incertidumbre en ese momento, por la cabeza pasan cosas de, bueno, ya gané, ya fue una campaña, ya, y todo fue tan rápido y tan como revuelto, por llamarlo de alguna manera, que de pronto ya era diputada electa, y tenía que tomar protesta en 2 o 3 meses más adelante. ¿Cómo fue esa reflexión de repente? Bueno, ya gané, qué padre las colonias, pero ahora me tengo que ir a Chihuahua a tomar protesta, a vivir, a cambiar completamente todo mi estilo de vida. ¿Cómo fue esa parte? Fíjate que a partir del 2018, que te digo que me separé, fue así como un cambio drástico en mi vida, en mi rutina, la rutina con mis hijas. Se va una de mis hijas, 2 se van fuera de la ciudad, se queda nada más una, entonces pues ya no fue tan difícil. Te digo que todo fue así como armadito, para que se diera, y yo no batallé. Yo creo que si mis hijas hubieran estado chicas, híjole, y si lo hubiera pensado, hubiera dicho no por nada del mundo, no. Pero ya mis hijas tienen 20, 26 y 27. Y ya todas encaminadas, trabajando, estudiando. Y pues sí, no tenía ni idea, no tenía ni dinero tampoco, porque ya no estaba trabajando, entonces estuve unos meses sin trabajo. Entonces me decían, hay que ir a Chihuahua, y yo, Dios mío, o sea, tengo que ver. Estuve todavía cobrando comisiones de la publicidad que yo vendía, todavía unos meses, y el director de Televisa me apoyó ese año para que yo recibiera mi sueldo todo el año, y entonces pues ahí batallando, pero empecé a venir a Chihuahua a ver dónde iba a vivir. Claro que los primeros días eran hoteles muy económicos, y luego después un departamentito muy, muy sencillo, y así me quedaba con otra diputada. Yo no conocía a nadie. Yo me acuerdo que de las primeras reuniones que tuvimos nos decían, bueno, hay que traer 50,000 pesos para el lunes para pintar bardas. Yo no tengo 50,000 pesos. Entonces, ¿qué anda haciendo en la política si no tiene dinero? Y yo, exacto, no sé lo que ando haciendo aquí si no tengo dinero. Pero bueno, ya después
ya fui queriendo a todos mis compañeros, porque eso me lo dijo uno de mis compañeros diputados. Pero ya después fluyó todo y he aprendido a conocerlos, he aprendido mucho de ellos y estoy muy contenta trabajando porque yo creo que no hay nada mejor, no hay ningún privilegio más grande que el poder ayudar. Claro. Eso es algo que no tiene precio. Claro. Después de organizar todo este asunto, ¿cómo fue el día de la toma de protesta? ¿Qué pasaba por la cabeza cuando de repente llegó el día de la toma de protesta? Más allá de la constancia, haber ganado, tomar protesta representa ya ahora sí formar parte de la historia del Estado. Sí. ¿Qué significó? Sí, fíjate que muy emocionante, muy bonito, porque tú piensas, bueno, en primer lugar, jamás me imaginé estar ahí en tribuna ni formar parte de los diputados, jamás. Y para mí eso fue un regalo, porque digo, lo trabajamos, no me la regalaron, no fue una plurinominal, porque digo, están las plurinominales que no tienes que andar ahí gastándote los zapatos ni recorriendo. Yo caminé, pero eso me sirvió mucho para escuchar a la gente, porque eso es lo que te sirve, lo que la gente te dice, y eso, claro, y eso te va a hacer tu agenda legislativa. Claro. Porque cuando te decían ¿cuál es su agenda? ¿Qué va a proponer? ¿Qué va a hacer? Pues entonces yo ya traía todo el pulso de lo que quería la gente. Y sí tenía mucho miedo, claro, y yo, ¿sabes qué? Le huía a la prensa. O sea, no pasaba. Hay un pasillo por el donde entran todos los diputados y ahí estaba siempre la prensa y yo no entraba por ahí, yo entraba por acá, por atrás. Sí. Yo decía, no, es que me van a preguntar, o sea, que por qué, que qué ando haciendo aquí, que yo no soy política, que... Entonces, mucho tiempo entré por atrás, mucho tiempo, no quería pasar por enfrente porque yo me sentía como ajena. Yo decía, no, los políticos, pero entonces ya después me di cuenta que yo era parte de una oleada de nuevos políticos, que estábamos acostumbrados a ver a los mismos de toda la vida, hombres y mujeres. Entonces yo entré parte de esta oleada de nuevos en la política. Así es. Y la curva de aprendizaje dentro del ya ser diputado representa una responsabilidad tanto para la ciudadanía, claro, como personal, porque también cualquier declaración que se haga, cualquier trabajo que se haga puede beneficiar o perjudicar a muchas personas. ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje de poder decir, bueno, ahora quiero presentar una iniciativa, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cuál es el proceso? ¿Hubo asesores, ayuda? ¿Cómo estuvo esa primera parte de poder tomar decisiones? Fíjate que los primeros días yo estaba así como escuchando, calladita, y escuchando todo lo que decían mis compañeros, porque había varios que habían repetido la legislatura, entonces ya traían un colmillo y además, digo, yo estaba con el maestro de la Rosa, o sea, ¿qué le puedo preguntar? Pues si él sabe todo, o sea, yo decía, hay muchos que ya tienen mucho tiempo aquí, entonces yo estaba calladita, viendo, aprendiendo, y yo también decía, no voy a pararme ahí en tribuna porque, pues, voy a dominar el lenguaje, porque a mí sí me gusta mucho hablar en público, entonces yo decía, no, yo los dejo que hablen, porque nunca he sido protagonista, jamás he querido ni arrebato la palabra, ni al contrario, a mí me gusta darle, he tenido, toda la vida tuve compañeros, y yo siempre les daba espacio, o como se dicen, les das bola para no nada más tenerla yo. Eso es muy difícil, porque en los medios es puro arrebatar, o claro, sea, yo cierro y yo abro y yo esto y la verdad es que no, eso no lo hice en 30 años en el canal. Yo decía que ellos pasen y que ellos hablen y yo empezaba a tener gestiones hasta que dije, ok, ya es tiempo. Pasaron solamente unas semanas. Bueno, la primera la puse en cuanto teníamos como una semana, creo, y fue que exigirle que viniera en ese entonces, se me fue el nombre de la encargada de la función pública, para que viniera a aclararnos por qué, cómo la gobernadora estaba en ese lugar si tenía un proceso jurídico. Y nadie, después ya ni pasó esa iniciativa porque sí, pues propones algo muy bueno, pero pues te lo votan en contra. Entonces, ya después de ahí seguí con varias iniciativas, he presentado yo creo que alrededor de 50 iniciativas o se me hace que más, 33 son las que tengo aprobadas. Pero aparte las presentamos entre todos. Entonces,
si presenta el diputado Benjamín Carrera, todos la respaldamos, todos nos sumamos, entonces ya llevamos un montón. Pero que hayan salido mías han sido en todos los temas y han sido siempre propuestas de la gente, excepto las que yo hacía de propuestas en la tele. Como la que te dije del material. Claro. Hay coordinación con los compañeros de la bancada de Morena en el sentido de justo eso, preparar una iniciativa, entre todos apoyarla, o si ha habido algunas discrepancias que ya no representan tanto a lo mejor a la ciudadanía y que son más temas personales que hayan incomodado y que le digan, no, esto no se debe hacer o así. Porque aparte es una bancada que es oposición, entonces tienen que salir siempre en bloque, ¿no? A defender pues, la ciudadanía, un ideal, una corriente política. ¿Cómo ha sido esa parte de la coordinación con los demás compañeros diputados? ¿Con todos se llevan bien? ¿Si hay fricciones o no? No, fíjate que nos llevamos muy bien. Todos. Hemos acogido muy bien a las nuevas integrantes. América, Jael, por ejemplo. Y creo que siempre tenemos previas, todos los días previos al día de la sesión, tenemos reuniones que duran hasta 4 o 5 horas, porque hasta que no haya un consenso es que decidimos cómo vamos a votar, porque a veces que algunos quieren votar a favor, otros en contra, pero hasta que no salimos bien conformes. Creo que el coordinador ha llevado muy bien la fracción, Cuauhtémoc Estrada, y porque todos son muy difíciles. La verdad es que lo que nos une es que creemos en un proyecto de nación. Todos creemos en un proyecto de nación. Todos creemos que estamos formando parte muy importante de la historia, que estamos haciendo historia. Y la verdad es que todos queremos que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas bien en Chihuahua. Hemos batallado mucho a la hora de meter iniciativas y el discurso es el mismo. Los del PAN empiezan a hablar mal del presidente y nosotros a decirle, vamos a aterrizarlo aquí, nosotros estamos aquí para trabajar por Chihuahua, pero entonces empiezan a hablar del seguro social, del ISSSTE, del gobierno, del Tren Maya. El discurso ha sido lo del mismo desde hace 2 años del PAN. Nosotros decimos algo, oigan, el transporte, sí, pero ustedes se han gastado en el Tren Maya, y sí, claro. No, oigan, pero la salud, sí, pero el seguro social no tiene medicinas, oigan, pero entonces siempre nos atacan con algo nacional, cuando nuestra obligación es el Estado. Aquí decimos, ¿por qué no ponernos a trabajar, ponernos las pilas y entre todos sacar iniciativas que de verdad prosperen? Claro. ¿Se siente usted obradorista? Sí, completamente. ¿Cómo fue ese proceso de ser apartidista, apolítica, a entrevistar una vez a AMLO, que yo creo que es muy pocas personas tienen como la oportunidad sí. de entrevistar al presidente de la República, a ser obradorista? ¿Cómo fue esa transición? Fíjate que yo antes del 2018, cuando recién entré a la televisión, 91, yo hacía el orden de los noticieros y siempre me tocaba los noticieros del mediodía. O sea, yo llegaba a las 2 de la tarde y yo hacía en una hoja, la nota 1 de Jacobo fue tal, la nota 2, la nota 3, el noticiero que daba Jacobo Zabludowski en la tarde. Uh-huh. Y entonces siempre yo llevaba la guía de esas notas, yo se la llevaba a mi jefe, que era Alejandro Cacho. Entonces siempre me decía él, esta nota del peje, no. Y yo, o sea, porque veíamos cuáles notas íbamos a incluir en el orden. Sí, que entonces está en Tabasco allá peleando con Pemex, ¿no? O sea, sí, no eran, esa nota no, el peje. Y yo, entonces yo decía, ¿por qué no quiere al peje? Pero para mí entonces ellos estaban relacionados como con el PRI, ¿verdad? Con el mando, con quien tenía el gobierno. Y ya después, pues, le seguí muy de cerca la pista, pero yo creo que cuando ya fue en el 2018, o sea, en el 2018 que la gente se volcó a votar por él, porque sí, yo creí, por ejemplo, en el cambio del 2000, yo fui de las que creí en eso, y que iba a venir con Fox, únete al cambio, vota por el PAN, y muchos creímos en eso, pero cuando llega casi 20 años después López Obrador, y que verdaderamente veo que hay una posibilidad de cambio, porque Fox dice que hubo muchas cosas que las que está haciendo ahorita López Obrador y que él las propuso. Sí, y entonces la gente, ¿por qué no se quedó ahí? Claro. ¿Por qué no se quedó ahí? Y luego que empezaron a decir que iba a ser una amenaza, que iba a ser Venezuela,
y que tú dices, ese es el tamaño del miedo de un sector, porque el sector económico dominaba al país. El sector económico movía y manipulaba al sector político. Así es. Y actualmente, ¿cree que ya no domina el sector económico el país? No, ya no. ¿Están empoderadas las minorías? Fíjate que sí, porque ahora esas minorías, y luego también eso me hace sentirme muy orgullosa de estar de este lado, porque ahora me siento parte de esa que decían que era una minoría, cuando yo digo, esa es la mayoría. Esa es la mayoría es el pueblo, es la gente, es el ciudadano común que tiene tantas necesidades que lo han sobajado toda la vida, que le han dado el salario mínimo, que no dejan que crezca, que le querían, que lo sometían, porque es el que estuvo así sometido tantos años, cuando pudo haber tenido oportunidades de estudio, de preparación, hoy que hay tantas becas en el gobierno federal. Y que veo, por ejemplo, la del programa, eso me llamó mucho la atención, que fue uno de los primeros programas que conocí, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que el gobierno le dé dinero a los que ni estudian ni trabajan, que despectivamente le han llamado ninis? Oye, es que si en una familia de 10 hijos nada más estudiaron 4, los otros no saben ni dónde trabajar porque no estudiaron, y pueden ser a lo mejor cerillitos, empacadores, vendedores de chicles, periódicos, pero si Emanuel tiene una panadería y el gobierno le dice a Emanuel, ¿tienes para pagar un empleado? No tengo, nada más somos mi esposa y yo, entonces yo te voy a mandar 2 empleados para que aprendan panadería y yo gobierno le voy a pagar. A ti te va a aumentar la producción. Tú no vas a tener que pagarles a ellos y el gobierno le va a pagar a ellos 2 hijos de esta familia de 10 que no tuvieron para pagarles la escuela. Cuando estos 2 aprenden panadería, que tú, Emanuel, les enseñaste, el gobierno te dice, ¿los quieres contratar de trabajadores tuyos? O yo les doy un crédito para que cada uno ponga su panadería. ¿Dónde está lo malo? Claro. Está muy bien. Esas, yo digo, esas sí son oportunidades de desarrollo, de aprender un oficio, de trabajar y sobre todo de tender la mano. Lo que se pretende hacer en este proyecto de nación es disminuir la brecha tan enorme de diferencias. Así es. ¿Hay proyecto de continuidad en Morena en el 2024 o llega una nueva corriente en Morena? No, fíjate que yo creo que es una continuidad. Y creo que la mejor de todas, la más viable, la más auténtica, la de una trayectoria de muchos años al lado de un luchador social, porque es lo que es el presidente. Digo, ahorita es el presidente, pero él tiene una trayectoria de luchador social de toda una vida. Y creo que la doctora acompañó desde que ella era muy jovencita, peleó por la educación gratuita en la UNAM, peleó por el transporte. Entonces creo que ahora y más, tú te ibas a imaginar que algún día verías a una mujer como candidata a presidente, y yo estoy segura que va a ser la presidenta de la República. En Chihuahua tenemos una gobernadora mujer y la primera gobernadora. Es un orgullo, tiene temas pendientes. ¿Cuál es la evaluación de ella? Fíjate que me tocó entrevistarla cuando apenas iba a iniciar la campaña. Yo le dije, sí está preparado Chihuahua para recibir a una mujer. Y la verdad es que creo que tiene una deuda todavía con los chihuahuenses. Una deuda no histórica, una deuda pendiente de ella. Porque la ciudadanía le dio el voto de confianza, le dio el beneficio de la duda. Y en primer lugar, no creo yo que haya dado el 100%. Ha sido una gobernadora ausente, ha golpeado la economía de las familias. Digo, yo no creo que ella no esté enterada de todo lo que se está haciendo en Chihuahua, de cómo se han aumentado en costos algunos servicios, por ejemplo, los documentos oficiales en las escuelas, en los telebachilleratos, en las clínicas de salud del Estado. Son clínicas de salud del Estado y resulta que te sale casi igual que una clínica privada. Cuando se
dio los uniformes para las preparatorias del Estado, que son los colegios de bachilleres, y que te costaban igual que una preparatoria privada, que nos opusimos también rápidamente a eso, y luego qué casualidad que todo no era que los fueras a comprar a una tienda, tenías que depositarle a la cuenta de una persona física y luego después te los iban a mandar los uniformes. En fin, han sido varias cosas, el transporte, oye, lo subió y luego ni hay camiones ni buenos tampoco. En las clínicas de salud hay muchas deficiencias. Simplemente el hospital donde más chihuahuenses nacen es el Hospital de la Mujer en Juárez. No hay suficientes cajas incubadoras para los bebés que nacen prematuros, que son muchos, y tienen que salir las mamás corriendo con el bebé, conseguir una ambulancia, porque tampoco hay ambulancias, para buscar un hospital donde reciban a su criatura. ¿Y sabes qué ha pasado? En muchos casos el bebé fallece. Eso les dije, hay que hacer algo, o sea, tanto critican, vamos a hacer algo aquí, nos surge aquí, el Hospital General de Juárez, el Hospital Aquiles Cerdán, necesitamos aquí, en Chihuahua, porque tenemos tantos campos donde se siembra tanto producto que necesita agua. Nogales, alfalfa, o sea, ¿por qué no? Nadie lo regula, porque, bueno, de tantas cosas, pero yo creo que eso es de lo más importante. ¿Los libros de texto sí o no? Los libros de texto sí, también eso es muy triste, que hay una campaña de desprestigio, de desinformación, de confusión sobre los libros de texto. Tú y yo sabemos que la educación en México no era la mejor. Tú sabes que los niños, tú les preguntabas lo que tú quieras y los niños estaban perdidos. Pero eso sí, cualquier programa de televisión lo ven, claro, y te pueden decir esta serie y esto, y el celular, esto y esto. Y ahora se enojan por los libros de texto, algunos, ¿verdad? Yo nada más creo que los de gobierno del estado son los que se han enojado, porque el comentario de los papás ha sido: tenemos que hacer algo por la educación. La verdad es que no he leído todos los libros, pero he leído un buen número de libros, de los libros de texto. Los imprimimos porque no habían llegado, bueno, llegaron pero no se repartieron. Y ahorita está frenado también. O sea, ya habíamos celebrado la victoria y luego nos dicen que un papá se amparó y ampararon a todos. ¿Cuándo se ha dado eso? Que tú vayas y tramites un amparo y van a amparar a todos. ¿Cuándo? Dijo, también tramitamos amparos para el transporte. ¿A poco nos ampararon a todos? No, nomás a la persona que se amparó, para él corresponde el amparo. ¿Hay justicia selectiva en Chihuahua? Sí, exactamente. El Poder Judicial está corrompido desde hace muchos años. Y lamentablemente, en este caso, por ejemplo, es una clara muestra. Digo, no entiendo por qué, no entiendo si ya había dictaminado la Suprema Corte de Justicia el que se entregaran los libros, el que no procedía a esta controversia constitucional que había pedido la gobernadora. Así es. Juárez es un representante importante de la Cuarta Transformación en el estado, de hecho es la más importante. Sí. ¿Se está trabajando bien en Ciudad Juárez? Fíjate que sí, yo creo que estamos trabajando mucho, y todo el equipo estamos trabajando, tanto los diputados, todos los que ostenten un cargo público, creo que estamos trabajando, y yo creo que la gente lo ve, porque tú sabes que la gente se da cuenta de todo y la gente cobra facturas, es decir, si alguien no está haciendo bien su trabajo, lo castigan y punto. Entonces creo que la gente está viendo qué es lo que estamos haciendo, que lo hemos hecho durante estos 2 años, que no es algo que se me haya ocurrido. Digo, si te metes a las redes, vas a ver que repartimos cobijas, siempre estamos tratando de apoyar al ciudadano y cada quien a su distrito. Claro. Comenzamos esta charla. Me comentó que su sueño de niña siempre fue participar en la televisión. Ajá. Cumplió ese sueño. Sí. Ahora está en un oficio completamente diferente, en una profesión completamente distinta, que es la política. ¿Se ha desarrollado un sueño político que haya que cumplir? Fíjate que sí. Un sueño que, bueno, yo soñaba y jugaba a hacer televisión, pero uno de mis sueños reales, que cuando estaba dormida, me despertaba y yo decía, ¿por qué soñé eso? Era que era una marcha de mucha gente, y yo iba
hasta atrás en la fila, marchando junto con toda la gente, y de pronto volaba, porque yo tuve muchos sueños de niña que volaba, entonces yo volaba así enfrente, arriba de todos, y llegaba y agarraba una pancarta que llevaban enfrente. Cuando yo me caso, que fue a los 24 años, yo me caso con un líder sindical que iba y marchaba los 1 de mayo. Entonces yo decía, por eso tuve ese sueño tan recurrente de niña, porque era un sueño que tenía muy seguido. Nunca supe por qué. Hoy ya lo entiendo. Hoy ya lo entiendo. Yo digo, pero yo nunca dije, ay, sueño eso porque voy a marchar. También porque participé en muchas marchas y protestas, pero yo nunca decía, es por esto. Ya nada más decía, qué raro, siempre soñaba eso. Pero lo raro era que yo volaba desde atrás hasta enfrente y llegaba y agarraba la lona. ¿En el 2024 veremos a Rosana Díaz en alguna boleta electoral? Ay, pues mira, ahorita sí, creo que tengo, aparte del trabajo que ya tengo como diputada, sí me gustaría seguir participando, no sé, a lo mejor en la reelección puede ser, o en algún otro puesto de elección popular, sí me encantaría. Me encantaría porque creo que estoy en este lado correcto de la historia, porque me siento que la gente puede confiar en el trabajo que yo hago, porque siento que lo estoy, y además no es un trabajo que haga Rosana Díaz sola, es un trabajo que hacemos en equipo, que tengo un equipo de 10 personas entre abogados, asesores, operadores, porque eso es muy importante. No hablé de esa parte tan importante, que yo me quedo con un operador que fue el que empezó en mi campaña, y él era el que me decía, vamos por más, y vamos por más, porque la gente te quiere, la gente te conoce en la calle y podemos ir por más. Y yo, no, espérense, porque eso fue lo que me pregunté, eso fue lo primero que me preguntaron cuando gané. ¿Qué sigue? No, dije, espérenme, o sea, yo apenas estoy empezando, quiero saber cómo me va, cómo me siento, porque yo también les decía cuando me invitaban, y es que yo no soy de pleitos, yo no soy de pleitos, yo la verdad que digo, me gusta decir las cosas como son, pero no soy de pleitos. Y ahora tampoco soy de pleitos, yo sigo, o sea, esta es una transformación pacífica, y creo que ganamos más cuando es una transformación en donde la gente te conoce y te cree. Entonces tienes un compromiso enorme, porque tienes que hacer las cosas bien, sí o sí. ¿Quedará algo pendiente antes de terminar el 2024 en el Congreso? Sí, nos faltan muchas cosas, porque las iniciativas que hemos propuesto, algunas de ellas, bueno, no debo decirlo, pero yo creo que sí. Las iniciativas que presentamos los de Morena, las que he presentado yo, son las que más han votado a favor. Pero hay otras que están ahí en el congelador, en el sueño de los justos, esperando que avancen, y eso nos toca empujar hasta que se logre. Por ejemplo, una de las iniciativas que ya está dictaminada en positivo, porque estuve ahí presionando, pero me la tienen detenido el dictamen, es una iniciativa que promoví, porque yo veía muchos casos en los noticieros en donde a los niños los golpeaban tanto, papá o mamá, o padrastro o madrastra, hasta que les quitaban la vida. Después llegaban con los niños al hospital diciendo, es que se cayó, cuando iba en código rojo de los golpes que le dieron. Yo decía, tenemos que hacer algo, porque nadie se da cuenta, porque nadie reporta, denuncia. Pero resulta que sí reportaban, pero no había denuncia. Entonces, pues el papá tenía que reportarlo, el niño, la víctima, pues ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Ni el niño ni los papás, porque habían sido los agresores. Entonces, eso metía el cambio para que en cuanto tú como vecino, tú como la abuelita, como el maestro, la maestra, que se den cuenta, reporten e inmediatamente se investigue. Muy bien, pues muy agradecido de que hayas podido estar aquí. Espero que te haya gustado como esta parte de regresar un poco en el tiempo y demás. Sí. ¿Cómo podemos encontrar toda la actividad en redes sociales? Fíjate que estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, Rosana Díaz. Ok,
Muy bien, pues ahí estaremos enterándonos y pues muy agradecidos por haberte tenido en este espacio. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo. Muchas gracias, Emanuel. Y también pues muchas gracias a todos los que vieron este podcast. Les recordamos visitarnos en nuestro sitio web brújulapolítica.com y en todas nuestras redes sociales como Brújula Política en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, X o como se llamen ahora. Y nos vemos a la próxima porque recuerden que en política es más importante tener una brújula que un reloj. Muchas gracias.